Ejercicio 1. Para que la función dada con dominio de 9 excluido a más infinito en C, cuyo criterio es f de x igual logaritmo base 3 de x, sea sobreyectiva, debe cumplirse que C es. Aquí lo que debemos de tener claro primero es cuando una función es sobreyectiva. Por definición, una función es sobreyectiva cuando cada uno de los elementos del codominio es imagen de al menos un elemento en el dominio. Pero muchas veces podemos utilizar algo un poquito más sencillo. Una función es sobreyectiva cuando el codominio y el ámbito coinciden. Entonces esto me puede ayudar para resolver el ejercicio. En esta expresión, recordamos que este primer conjunto es el dominio y este segundo conjunto es el codominio. Quiere decir que ya tengo el codominio. Ya sé que el codominio es C. Así que lo que necesito es determinar el ámbito. Si yo determino el ámbito, pues voy a tener el conjunto C. Para eso vamos a elaborar la gráfica de esta función logarítmica. Lo primero que debemos de hacer es determinar el argumento. El argumento es X. Significa que vamos a trabajar la función básica y la base es 3. Como el argumento tiene coeficiente positivo, significa que la gráfica va a estar ubicada a la derecha de su asíntota. Y como es solo X, su asíntota va a coincidir con el eje de las X. Entonces, vamos a dibujar un plano cartesiano, un par de ejes. Como la base es 3 y el argumento es X, la función va a ser creciente y va a intersecar al eje X en 1. Entonces, dibujamos la gráfica. Esta sería la gráfica con dominio R+. Es decir, la gráfica con su dominio máximo. Por aquí vemos que el dominio lo acotaron. Esta es la gráfica de esta función con dominio R. Creciente porque el argumento es X y la base es mayor que 1. Para que sea sobreyectiva necesito obtener el ámbito. Para obtener el ámbito necesito cortar el dominio. Aquí el dominio es desde 0 excluido hasta más infinito, pero el dominio que nos están dando en este caso es desde 9 excluido hasta más infinito. Por lo tanto, necesitamos hacer un corte a esta función. Como aquí está 1, suponemos que 9 está por acá. Por lo tanto, toda la parte izquierda de ese 9 la vamos a desechar. Para indicar que la vamos a borrar, pues vamos a colocarle este color encima. Significa que esta parte no la vamos a utilizar. Así que solo vamos a utilizar desde 9 hasta más infinito. Ese 9 es excluido. Así que, por lo tanto, nuestra gráfica sería desde 9 excluido hasta más infinito. Como lo que necesitamos es el ámbito, pues simplemente lo calculamos con f de 9. Recuerden que el ámbito de esta función sería desde f de 9 hasta más infinito.
Y para calcular f de 9, pues lo podríamos hacer en calculadora o lo podríamos hacer sin ayuda de la calculadora aplicando un poco de propiedades. F de 9 lo podríamos expresar como 3 a la 2. Y por propiedades de potencias que analizamos el viernes, este 2 lo podemos escribir como factor del logaritmo. Entonces tendríamos logaritmo de base 3 de 3. Y otra propiedad, cuando base y argumentos son iguales, nos da 1. Y 2 por 1 nos da 2. Quiere decir que f de 9 es 2. Por lo tanto, el ámbito de esta función, de esta gráfica, sería el intervalo desde 2 excluido hasta más infinito. Y como queríamos saber si es sobreyectiva, y para que sea sobreyectiva, codominio y ámbito deben de ser iguales, y el codominio es C, y nos preguntaban por C. Entonces, como ya tenemos el ámbito de esta gráfica, que es de 2 excluido a más infinito, entonces ya tenemos el conjunto C, que es lo que nos estaban preguntando. Así que la respuesta correcta es la opción C. Bien, para graficar esta función, vamos a partir de los datos que tenemos. Bueno, lo primero que tenemos es que en el argumento es x más 2. El coeficiente de x es positivo. Por lo tanto, la gráfica va a estar ubicada a la derecha de su asíntota. Este 2 lo que va a hacer son traslaciones horizontales, es decir, izquierda a derecha. Como la base es un medio, entonces vamos a partir de la función base, que es decreciente porque la base está entre 0 y 1. Así que graficamos esta función. Interseca al eje X en 1, que lo podemos obtener igualando el criterio a 0. La asíntota es X igual 0. Así que esta sería la función logaritmo de base 1 medio de X. Pero nosotros tenemos logaritmo de base 1 medio de X más 2. Por lo tanto, esta expresión lo que va a hacer es trasladar la gráfica. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Todos los puntos se van a trasladar 2 unidades hacia la izquierda. Quiere decir que esta intersección, que es 1,0, se va a trasladar 2 unidades hacia la izquierda. Si lo trasladamos una unidad, quedaría aquí en 0, 0. Y si lo trasladamos otra unidad, quedaría en menos 1, 0. Todos los puntos se van a trasladar 2 unidades hacia la izquierda, incluyendo la asíntota. La asíntota es la recta vertical x igual 0. Pero este más 2 hace que la gráfica se traslade 2 unidades hacia la izquierda. Entonces la asíntota también va a trasladarse 2 unidades hacia la izquierda. Así que la asíntota va a ser la recta x igual menos 2. Por lo tanto, esta gráfica se va a trasladar 2 unidades hacia la izquierda. Siempre va a seguir siendo decreciente. Porque lo único que hace el 2 es, f más 2 es hacer traslación. Por lo tanto, esta sería f de x igual logaritmo de base 1 medio, ahora sí, de x más 2. Por lo tanto, ya podríamos borrar la función con que iniciamos. Ya esta función lo que hizo fue servirme para poder graficar la otra.
Bien, ahora, ya con esto podríamos determinar si las proposiciones que nos presentan son falsas o son verdaderas. En este caso, la gráfica de la función es creciente. Esto sería falso. Recuerden que si la gráfica queda a la derecha de su asíntota, en este caso, y la base está entre 0 y 1, como en este caso, entonces tendríamos una función decreciente. Por lo tanto, esta primera proposición es falsa. Tendríamos una función decreciente. Y lo podemos observar en la gráfica, de todos modos. La segunda proposición, menos 2 pertenece al dominio de la función. Para calcular el dominio de una función, podemos observar la gráfica. El dominio es desde menos 2 excluido hasta más infinito. Por lo tanto, dominio real de menos 2 excluido hasta más infinito. Por lo tanto, menos 2 no pertenece al dominio. Otra forma de calcular el dominio es tomar el argumento, en este caso, x más 2, y hacer una desigualdad. El argumento siempre tiene que ser positivo, así que siempre debe ser mayor que 0. Por lo que si tomamos x más 2 y hacemos una desigualdad y la resolvemos, aquí tendríamos que los valores de x deben de ser mayores que menos 2. Por lo tanto, menos 2 no puede tomar ningún valor para una preimagen, por lo que debe estar fuera del dominio. Por lo que esta proposición es verdadera, porque aquí dice que menos 2 no pertenece al dominio. Y es cierto, menos 2 no pertenece al dominio. Así que esto es verdadero. Y la tercera proposición, la gráfica interseca el eje Y en 0, menos 1. Bueno, viendo la gráfica sabemos que la interseca en un valor negativo. Lo que no sabemos es si es 0, menos 1. Para determinar la intersección con Y de una función, de cualquier función, lo que tenemos que calcular es f de 0. Si ustedes calculan f de 0, van a tener la intersección con Y. Aquí sería logaritmo de base 1 medio de 0 más 2. Porque vamos a calcular f de 0. Recuerden que para calcular f de 0, sustituimos la x por 0 y resolvemos. Ya sea que lo resuelvan en la calculadora o que utilicen propiedades. Aquí, si ustedes resuelven eso en calculadora, creo que les debe dar menos 1. Por lo que tendríamos el par ordenado 0, menos 1, que es una intersección con Y. Entonces, esta proposición sería verdadera. Y con esto ya podríamos determinar la respuesta. De ellas son siempre verdaderas la 2 y la 3. Reescribimos esta función y nos quedaría logaritmo base 10, por cierto, no tiene, bueno, no se le ve base, significa que es base 10, de menos x más 1. Entonces lo que hicimos simplemente fue invertir el orden. Y si la seguimos reescribiendo, podríamos tener logaritmo de base 10, factorizamos un signo negativo. Este signo negativo lo que me va a permitir es saber que va a haber un reflejo. Entonces nos quedaría x menos 1. Y vean que esta expresión es equivalente a esta. Bueno, menos por más da menos y menos por menos da más. Así que nosotros lo primero que vamos a graficar es la función sin el signo negativo. Cuando ya tengamos la función sin el signo negativo, lo que hacemos es reflejarla. Entonces, dibujamos un plano cartesiano.
un plano cartesiano. Primero la base es 10. Pensemos en la función original o la básica. Base 10. Así que tendríamos esta función. Interseca al eje X en 1. Esta es la función f de X igual logaritmo base 10 de X. Pero este menos 1 que está aquí hace que la gráfica sufra una traslación. ¿Hacia dónde va a sufrir la gráfica esa traslación? La va a correr hacia la derecha porque hay una resta en el paréntesis. La va a correr hacia la derecha. Recuerden que si hay una suma, corre hacia la izquierda, y si es una resta, se corre hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Una unidad. Por lo tanto, este punto, 1, 0, va a correrse una unidad. Entonces, ya no va a intersecar en 1, 0, sino que en 2, 0. La asíntota, que es x igual 0, también se va a correr una unidad hacia la derecha. Y si la corremos una unidad hacia la derecha, pues quedaría acá. Esta va a ser la nueva asíntota. X igual 1. Todos los puntos de la gráfica se van a trasladar una unidad hacia la derecha. Por lo tanto, este punto se va a trasladar una unidad a la derecha, entonces la gráfica nos quedaría pues algo así. Por lo que ya podríamos borrar la gráfica con que iniciamos. Que era esta. Iniciamos con esta gráfica. Ahora, esta función en azul que está acá es f de x igual logaritmo base 10 de x menos 1. Pero nosotros no tenemos esta función, sino que tenemos el reflejo. Este negativo hace que esta gráfica sea el reflejo, es decir, puntos homólogos. Ahora, como son reflejos, entonces este punto que está una unidad a la derecha del eje de la recta asíntota, su homólogo va a quedar una unidad hacia la izquierda. Este punto que podríamos decir que está a 2 unidades a la derecha de la recta asíntota, su homólogo va a quedar 2 unidades hacia la izquierda. Y así podríamos hacer reflejos. Por lo tanto, la gráfica que nosotros ocupamos es esta. Esta sería la función f de x igual logaritmo base 10 de menos, porque ya le aplicamos el reflejo, x menos 1. Y esta es la función que nosotros necesitamos graficar. Por lo tanto, ya podría borrar esta azul, porque esta azul ya me sirvió para lo que estábamos haciendo. Ahora sí, ya podríamos contestar las preguntas. La función es creciente en todo su dominio. Vean que la base era 10. Cuando estaba hacia la derecha, cuando estaba el azul, teníamos una función creciente. Porque la gráfica era, la base es mayor que 1 y la gráfica quedaba a la derecha de su recta asíntota. Pero aplicarle el reflejo invirtió el comportamiento. Ya la gráfica no es creciente. Esta gráfica corresponde a una función estrictamente decreciente. Así que esta primera proposición es falsa. Y la segunda, el punto de intersección de la gráfica con el eje X es 0, 0. Aquí lo observamos. 0, 0. Porque era el reflejo de este punto. Pero igual, si queremos encontrar la intersección de una función, de cualquier función con el eje X, lo que hacemos es tomar el criterio o la ecuación e igualarla a 0. Como aquí tiene base 10, lo convertimos en potencias. 10 a la 0 es igual a 1 menos x.
todo número distinto es 0, elevado a 0 es 1. Y ya tenemos una ecuacióncilla lineal pues bastante simple, ¿verdad? Ya esto ustedes no tienen problema. Entonces nos queda que x es 0 y y es 0, así que es cierto, la intersección es 0,0. Es positiva de menos infinito a 0, por si preguntaran. La gráfica es positiva para cualquier x que pertenece al intervalo de menos infinito a 0 excluido, que es toda esta parte de acá, que es positiva, y es negativa en esta expresión, en esta parte. Fx, o sea, la función es negativa para cualquier x que pertenece al intervalo de 0 a 1. Así que la segunda proposición es verdadera, por lo que solo la 2. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es a reescribir la función para que nos quede un poco más cómoda. Entonces, tendríamos f de x f de x igual logaritmo base 3. Y lo primero que hacemos es invertir el orden de los términos, menos x más 1. Para que la x pues siempre esté ordenado el polinomio. Y luego, como la x está negativa, debemos de factorizar ese negativo y eso me va a indicar que vamos a tener un reflejo. Entonces colocamos el menos y factorizamos. Menos entre menos da más y más entre menos da menos. Así que esa sería nuestra gráfica reescrita. Este menos que está aquí en rojo es lo que me va a indicar que vamos a tener que aplicar un reflejo. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es elaborar la gráfica. Empezamos por la gráfica base. Es una función base 3, así que interseca en 1, es creciente. Entonces graficamos esta función. Esta función sería f de x igual logaritmo base 3 de x. Creciente, argumento x. Interseca a x en el par ordenado es 1,0, es decir, en 1. Luego, nos damos cuenta que hay que hacer una traslación hacia la derecha, una unidad hacia la derecha. Recuerden que si hay una resta, se traslada hacia la derecha y si hay una suma, se traslada a la izquierda. Todos los puntos se van a trasladar una unidad hacia la derecha. Es decir, esta intersección ya no va a estar en 1, 0, sino que va a estar en 2, 0. Todos los puntos se van a trasladar una unidad hacia la derecha. La asíntota también se va a trasladar una unidad hacia la derecha. La asíntota era x igual 0. Ahora la asíntota, al trasladarse una unidad hacia la derecha, nos va a quedar x igual 1. Entonces, graficamos la misma gráfica que está en rojo, solo que con una traslación de una unidad hacia la derecha. Y esta sería f de x igual logaritmo base 3 de x menos 1. Por lo tanto, ya podríamos borrar la gráfica en rojo, que fue la gráfica que me permitió eh, iniciar con este ejercicio.
pero nos damos cuenta que tiene un signo negativo. Ese signo negativo hace que apliquemos un reflejo. Es decir, que esta gráfica busquemos puntos homólogos. Este 2 está a una unidad hacia la derecha de la recta asíntota, por lo tanto su homólogo va a estar una unidad hacia la izquierda. Igual podríamos buscar puntos homólogos. Una vez que lo hacemos, nos damos cuenta que la gráfica nos va a quedar algo así. Y esta sería f de x igual logaritmo base 3 de menos x menos 1, cerramos paréntesis. Esta es la gráfica, por lo tanto ya podríamos borrar esta. Y con esto ya podríamos contestar. El dominio de la función es de menos infinito a 1, incluido el 1. Recuerden que la asíntota de la función logarítmica no está incluida dentro del dominio. Esta proposición es falsa, es falsa, porque realmente el dominio de esta función es desde menos infinito hasta 1, pero excluido. La asíntota no es parte del dominio de una función logarítmica, así que es falsa. Y la gráfica, la función es negativa de 0 a 1. Recordando que la, la parte de la gráfica que queda sobre el eje X se le considera positiva, así que esta gráfica es positiva, que se escribe f de x mayor a 0, para cualquier x que pertenece al intervalo de menos infinito a 0 excluido. Esta es la parte positiva. Pero me preguntan por la parte negativa. La parte negativa es la que queda debajo del eje X, donde todas las imágenes son negativas. Entonces, sería negativa, es decir, f de x menor que 0, para cualquier x que pertenece al intervalo de 0 excluido a 1 excluido. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Pues solo la 2. Sería la respuesta correcta. Vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos es que nos dieron base A, una constante. Y esa constante es un valor real positivo, excepto 1. Por lo tanto, tenemos dos opciones para esta base. O que la base pertenezca al intervalo de 0 a 1, y eso hace que la función sea decreciente. O que la base pertenezca al intervalo de 1 hasta más infinito. Y eso hace que la función sea creciente. Significa que el ejercicio no discrimina, no nos van a preguntar algo que tenga que ver con el comportamiento, porque esta función pues, puede ser cualquiera de las dos. El coeficiente de x es positivo, por lo tanto va a quedar a su derecha, a la derecha de su asíntota, de su recta asíntota, no vamos a tener ninguna reflexión, pero sí vamos a tener una traslación. Lo primero que hacemos pues es graficar la función original. En este caso vamos a graficar la creciente. De esta forma. Esta sería f de x con a mayor que 1 de x.
Podríamos graficar también la decreciente, si quisiéramos. F de X con A entre 0 y 1 de X. Luego nos damos cuenta que tienen una traslación. Ambas gráficas, porque estamos trabajando los dos, la vamos a tener que trasladar una unidad hacia la derecha. Significa que todos los puntos se van a trasladar. Vean que las intersecciones son las mismas para ambas, así que se va a trasladar una unidad hacia la derecha. Esta gráfica en rojo y esta gráfica en negro la vamos a trasladar una unidad hacia la derecha. Así que la decreciente pues sería para acá y la función creciente la asíntota también se traslada. Recuerden que la asíntota era x igual 0, ahora la asíntota va a ser x igual 1, puesto que todos los datos se trasladan una unidad hacia la derecha por este más 1. Ya esta gráfica pues ya no sería x, sino que sería f de x más 1. Y acá pues también sería logaritmo base a de x menos 1. Perdón. X menos 1. Y acá también sería x menos 1. Y ya tenemos la gráfica. Ya no hay que hacerle reflexión porque el valor de x es positivo. La única traslación que tenía era una horizontal o una unidad hacia la derecha. Por lo que podríamos contestar, seguimos teniendo las dos, tanto la creciente como la decreciente, porque no nos dieron el valor, la base como una constante. El dominio de la función es R más excepto el 1. Esta proposición es falsa porque si observamos el dominio es de la asíntota hacia la derecha. Así que el dominio real de esta función sería el intervalo de 1 excluido hasta más infinito. ¿Y por qué estos dos conjuntos no son los mismos? Porque cuando hablamos de R más, estamos hablando de todos los números positivos, R más excepto el 1. Aquí va incluido todos los valores entre 0 y 1. Y observamos que la gráfica, como la asíntota es x igual 1, no tiene valores para x menores que 1. Por eso esta proposición es falsa. Interseca el eje x en 1, 0. Antes de hacer la traslación, sí intersecaba el eje x en 1, 0. Pero al hacer la traslación, su intersección con x se trasladó una unidad hacia la derecha. Así que la nueva intersección con x es el par ordenado 2,0. Igual lo podemos hacer de forma algebraica. Recuerden que para calcular la intersección con x de una función logarítmica, tomamos el argumento, la ecuación, perdón, y lo igualamos a 0. Convertimos esto en potencias, a elevado a la 0 es igual a x menos 1. Y recuerden que por propiedad de potencias, todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. ¿Y cómo sabemos que A no puede ser 0? Porque aquí nos habían dicho que A tiene que ser un número positivo excepto el 1. Así que tendríamos 1 más 1, que es este que está restando, se traslada a sumar, y 1 más 1 es 2, así que ya tenemos la intersección, 2,0. Y el par ordenado A más 1,1 pertenece a la gráfica de la función. Si queremos hacer esto, pues podríamos calcular f de a más 1. Para calcular f de a más 1, pues lo que tenemos que hacer es sustituir.
logaritmo base A y en lugar de la X, pues colocamos A más 1 menos 1, que es la función. El C1 con este 1 son opuestos, entonces se anulan entre ellos. Y tendríamos logaritmo de base A de A. Y por propiedad de potencias, por propiedad de logaritmos, todo logaritmo donde la base y el argumento sean iguales, el resultado es 1. Por lo tanto, es cierto, f de A más 1 es igual a 1. Por lo que si lo escribimos como par ordenado, nos quedaría A más 1, 1. Por lo que esta proposición es verdadera. Así que la respuesta sería solo la opción 3.